Zacarías capítulo 12, le vamos a titular este capítulo La venida del Señor. Mientras los capítulos 9 al 11 que hemos estudiado incluyen profecías en contra de la destrucción de los enemigos de Judá, desde el capítulo 12 hasta el final del libro, vamos a hacer un hincapié muy fuerte en la salvación de Judá y cómo Israel experimentó una victoria, por supuesto, a través de la presencia del Mesías. Sobre esta última sección del libro dice Coy Roper que los eventos descritos en los capítulos 12 al 14 se refieren a lo que sucedería en el futuro. Se les identifica como algo que ocurre en aquel día, una expresión que se encuentra 17 veces en los próximos 3 capítulos. Haciendo una pausa en esta lectura, es importante que vamos a empezar a leer mucho la frase en aquel día. Y claro, la pregunta que va a salir es, ¿y cuándo es aquel día? ¿Será el juicio final? ¿Será el futuro? No. En aquel día, como dice en el segundo punto, ¿cuándo y cómo habían de cumplirse este anuncio? No debemos ser dogmáticos sobre este tema. Dogmático se refiere a estar inventando que es cuando estuvo Hitler, que cuando vino la pandemia, que aquel día fue el COVID-19. No nos pongamos así. Sin embargo, mejor parece interpretar el pasaje como símbolo de lo que había de ocurrir en relación con la venida del Mesías. Ese es aquel día que vamos a leer 17 veces. Aquel día es la venida del Mesías. Por lo tanto, en aquel día no se refiere a un día de 24 horas, sino a una era, un periodo de tiempo. El profeta se refirió a los acontecimientos que conducían a la venida del Mesías, a su venida y a lo que ocurría después también de su venida. Así que vamos a estar leyendo cómo el Señor primeramente se describe su victoria frente a las naciones, al poder él estar realizando su ministerio sin inconvenientes, sin presión de otras naciones. Y también vamos a ver en este capítulo el llanto del pueblo de Israel por darse cuenta de que traspasaron al Mesías. Jerusalén es puesto por copa. Comencemos leyendo. Dice el verso 1 del capítulo 12. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. 2 puntos. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se le cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Antes de analizar lo que dice el Señor en el verso 2 y 3, no podemos dejar pasar lo lindo del versículo 1. ¿Cómo se presenta Jehová? El que extiende los cielos, el que funda la tierra y el que forma el espíritu dentro del hombre, o es decir, dentro de la raza humana. Dios es el creador. Además afirma que Él continúa haciendo y controlando todo, incluyendo el espíritu del hombre. Dice que el Señor forma el espíritu del hombre dentro de Él. Un comentario sobre este versículo dice lo siguiente, que las formas verbales utilizadas en el versículo 1 indican la capacidad creativa y continua de Dios. No eran simplemente actos pasados, incluían el trabajo en curso de Dios en el presente. Porque no dice el versículo el Señor que una vez lo hizo, sino que se refiere en los términos verbales del hebreo, que el Señor lo sigue haciendo constantemente, hoy y siempre. Es una capacidad creativa y que es continua. Así que es muy lindo como el Señor se está presentando acá, en donde el Señor sigue extendiendo los cielos, sigue fundando la tierra, es decir, el Señor la sigue sosteniendo, el Señor sigue haciendo salir el sol por la mañana, el rocío en la madrugada. El Señor sigue haciendo esas cosas. Y en nosotros, así como lo hace la naturaleza, nosotros que somos su creación también, el Señor forma su espíritu dentro de nosotros. Tremenda presentación del Señor Dios Padre, ¿no? De Jehová. ¿Y qué es lo que dijo? Yo pongo a Jerusalén por copa. El término copa normalmente se simboliza el poder y el terror, porque dice que va a colocar a Jerusalén por copa y va a hacer temblar a los pueblos del derredor. De hecho, es lo que hemos comentado cuando hablamos del Evangelio, que es piedra de tropiezo para personas que no quieren aceptarla. Por lo tanto, Jerusalén, en términos simbólicos, que es el lugar donde Jesús realizó su ministerio,
Se está refiriendo que ese ministerio que lo hizo en Jerusalén va a ser una piedra pesada para otras naciones y para algunos van a ser despedazados si se lanzan en contra de ella. Su venida también simboliza, por lo tanto, la victoria sobre los enemigos. Claro, porque fijémonos de que yo siempre me he dado cuenta de eso, que cuando viene el Señor Jesús en su ministerio, si bien estaban en opresión por Roma, pero no estaban en medio de una guerra. Ellos venían con muchas guerras del tiempo de los macabeos, nunca tuvieron paz, siempre gobernantes. Y cuando llega el Señor Jesús, si bien están dominados por el Imperio Romano, pero durante 3 años no hubieron guerras con otras naciones, que habían habido muchas. ¿Por qué? Porque el Señor, en su ministerio, por supuesto en base a lo que Jehová también está mandando, Jehová pone todo en orden para que las naciones estén tranquilas y el Señor Jesús pueda realizar su ministerio. Y no tenga Jesús que lidiar con naciones vecinas, sino que solamente tenga que trabajar con su pueblo, ¿verdad? Con su mensaje. Y la verdadera disputa siempre la vemos con los fariseos, ni siquiera con los romanos. De hecho, los romanos son tan amigables en ese concepto que dejan de que todos los pueblos que ellos tenían conquistados realizaran su vida religiosa mientras esa no estuviese en contra de Roma y que pagasen sus impuestos. Es lo único que le interesaba a Roma, no iban a cambiarle la religión a ellos. Y por eso Jesús cuando viene está todo tan tranquilo, entre comillas, y puede realizar su ministerio y solamente tener conflictos con los líderes religiosos de la época. ¿Por qué? Porque el Señor, en este caso Jehová Padre, Dios Padre, preparó su venida, dando victorias para que el Señor Jesús pudiese realizar su ministerio. Vamos con aquel día. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo, con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, ¿tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios? En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y el habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Muchos términos simbólicos. Por favor, no podemos leer esto en términos literales. No está hablando de la verdadera guerra, sino que está hablando en términos simbólicos de que la presencia del Señor, de la venida del Mesías en aquel día, está hablando de que iba a ser tan potente que ninguna nación iba a estar en contra de él en ese periodo de tiempo, sino que el Señor va a poder realizar su trabajo. ¿Cuál es su trabajo o su labor o misión? Versículo 4, que sobre la casa de Judá abriré mis ojos. Él iba a poder realizar todo su trabajo, todo su ministerio. El Mesías vendría primeramente sobre su pueblo, luego a las otras naciones, porque está hablando del versículo que él va a venir sobre la casa de Judá. Esto va a ocurrir en la casa de Jehová. Quiero leer el versículo 6, que es un tanto difícil de entender, pero en otra versión. Ese día los líderes del ejército serán como fuego quemado en bosque o un campo de pasto seco. Destruirán a todos los pueblos vecinos enemigos, a los del norte y a los del sur, y Jerusalén permanecerá intacta en su lugar. Yo encuentro impresionante que todavía Jerusalén existiese en el tiempo de Jesús, después de todo lo que le ha pasado. O sea, consideremos que Jerusalén ha tenido una cantidad de batallas, fueron deportados, y aún así Jerusalén existe, por el remanente que nosotros estuvimos estudiando. Y el hecho de que el Señor Jesús puede hacer su ministerio en Jerusalén tal como estaba planeado, es porque porque Jehová Padre preparó el momento. ¿Preparó el momento para qué? Como dice al final del versículo, para que Jerusalén permanezca intacta en su lugar. Todos los pueblos se destrozaban entre ellos, pero ahí estaba todavía Jerusalén y el Señor podía realizar su trabajo. Por eso que esta sección que leímos acá, sin el deseo de entrar en tantos detalles, pero sí en términos generales, es una simbología que el Mesías llegaría sin oposición de sus enemigos. ¿Qué más pasa en aquel día? En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén.
y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¡Wow! A mí se me ponen los pelos de punta con el versículo 10. No sé usted, a mí me pasa. Porque cada vez es más evidente, cada vez más evidente a lo que se está refiriendo con aquel día. Sin ir rápido al verso 10, que yo sé que nos tentamos a analizarlo, analicemos un poquito el verso 8, no nos vayamos tan rápido para allá. Dice en el verso 8 que en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios. Esto es volver a entregar algo que probablemente se había perdido. Aquellas personas que eran débiles, dice el verso que el que entre ellos fuera débil, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. David el guerrero, David el conquistador, todos aquellos que eran débiles en ese momento, los cojos, los mancos, los ciegos, los leprosos, todos los que eran los desechados, la basura de la sociedad que ningún líder judío rescataba, dice el Señor que esos débiles en ese día, en aquel tiempo, en aquel día, con la venida del Mesías, van a ser como David, fuertes, guerreros. Y yo no me tenté en colocar este texto, no me gusta salirme mucho, pero no resistí la tentación de colocar Isaías 40. Porque Isaías 40 también es un capítulo profético. Y dice en el verso 29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y el Señor lo hace a través de su ministerio, el Señor lo hace a través del Evangelio. Nos da fuerza, a usted y a mí nos da fuerza, que somos débiles, que no somos nada, que somos pecadores, que necesitamos del Señor. El Señor nos coloca como David, nos da fuerza. Y dice, y la casa de David será como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. ¿Se acuerdan que estudiamos esto del ángel de Jehová? Que el ángel de Jehová es Jesucristo preencarnado en el Antiguo Testamento. Pero retomando esto nuevamente, y el ángel de Jehová ya apareció, ya lo hemos visto en el libro de Zacarías, aquí aparece otra vez. Y dice que la casa de David será como Dios, pero será como el ángel de Jehová delante de ellos. Es decir, les está diciendo que que Jesús, Jesucristo, va a estar delante de ellos. Y el verso 10, márquelo, márquelo, porque hay muchas cosas acá. Dice que y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. ¿Qué va a derramar? Espíritu de gracia y de oración. El recuerdo de Hechos capítulo 2 me viene a la mente, ¿no? El hecho que el Señor derrama, el Señor entrega, el Señor da. Pero ¿qué va a suceder en ese momento? Ellos iban a mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como si se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Mesiánico, claro que sí. Juan 3:16. Amó Dios al mundo, que ha dado a quien, a su hijo unigénito. La misma frase que está en el verso 10 está en Juan 3:16. Que llorarán como se llora por el hijo unigénito, que es Jesucristo. Colosenses 1:15, el primogénito de toda la creación. Pero eso dice al final del verso 10, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y por supuesto, más claro, como nunca lo hemos leído, Juan 19, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Ahí tenemos una profecía. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron, haciendo cita a Zacarías capítulo 12, verso 10. ¿Verdad que aquel día se refiere al Mesías? ¿Me sigue? ¿Me siguen esto? Y aquel día es el Mesías. Es el día del Mesías. Por eso el verso 10 es un texto para marcar. Porque efectivamente, y yo creo que el verso 8 también, porque dice que va a estar en Jerusalén, va a estar el ángel de Jehová delante de ellos. ¿Estuvo el ángel de Jehová delante de ellos? Sí. Estuvo Jesucristo 3 años delante de ellos. Cuando les dicho se lo dice a los fariseos, ¿verdad? Le dice a los fariseos cuando lo quieren aprender y quiere, por supuesto, llevárselo. Jesús le dice, estuve entre medio de ustedes todos los días y no me hiciste nada. Estuve delante de ustedes y ahora me están aprendiendo. Lo traspasaron, lo lloraron, como que lloran al hijo unigénito, como quien se aflige por la muerte del primogénito.
profetizado, por lo tanto, la manera en cómo el Señor Jesús iba a morir. No solamente que el Mesías iba a morir, sino que también habla de la forma en cómo iba a morir. Iba a morir traspasado. No, obviamente no dice en una cruz, pero fue en una cruz que el Señor fue traspasado. Sigue en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, ¿sí? Queridos hermanos, ¿qué haremos? Se compungieron de corazón, ¿verdad? Han hecho todo. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido. Como dato, en ese lugar murió el rey Josías. Por eso hubo gran lamentación en ese lugar. Está hablando de un lugar donde murió alguien importante, murió un rey. Entonces, en esa llanura de Megido, que está en Segunda de Reyes 23, la muerte del rey Josías, hubo gran llanto porque murió alguien importante. Por eso hace la similitud, que en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como lo hubo en el valle de Megido, ¿verdad? Porque lloraban por alguien importante, lloraban por un rey. Y eso es lo que terminó sucediendo. El pueblo terminó llorando por la muerte del rey, por la muerte del Señor Jesucristo. Verso 12, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, las mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Simeí por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Es decir, todos van a llorar, nadie se va a quedar fuera, todos van a sufrir, todo el pueblo, porque ellos traspasaron al Hijo de Dios y van a llorar como si estuviesen llorando por un rey. Y eso es lo que a los judíos hoy les pesa mucho. Les pesa mucho el haber matado al Hijo de Dios. De hecho, cuando tú le dices a un judío hoy en día que ustedes mataron al Hijo de Dios, se ofendan. No, nosotros no lo matamos. No, no, no. Otros habrán sido, otros habrán sido. Lo rechazan porque tienen que cargar con algo que realizó su linaje. Y es lo que dice el verso 12 al verso 14, todos van a llorar. Por eso este texto que acabamos de leer aquí, este segmento, habla de su venida, del rechazo que viene después seguido de este arrepentimiento que tuvo el pueblo al darse cuenta de lo que habían hecho. Por eso dice Mateo 27, un texto quizás complementario, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rajó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. No solamente la gente lloró, sino que como vemos en este texto de que lloraron todas las descendencias y todos los linajes, la tierra también lloró, la tierra también clamó, en donde el velo del templo, que simboliza la separación, que tenía dos cosas, ¿no? Muchos hermanos de la Iglesia de Cristo plantean que es el rompimiento del Antiguo con el Nuevo Testamento. Esa es una forma de entenderlo. Pero también lo podemos entender como la posibilidad de tener acceso al Señor Jesús, el acceso a Dios. Recuerden que el velo del templo te generaba una sensación de que atrás había oscuridad y que solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año y de ahí nadie más entraba. Por lo tanto, nadie podía ver la presencia del Señor que estaba en medio de los querubines. Por ende, yo lo entiendo así, me gusta entenderlo así, más que el simbolismo del quiebre del Antiguo en el Nuevo Testamento, el simbolismo para el judío es, se rompió el velo, por lo tanto tenemos acceso. Y eso lo dice Hebreos, ¿no? Que una vez que se rompe el velo, tenemos acceso, posibilidad de entrar a un lugar que era desconocido para otros. Las tierras, un gran terremoto, la tierra tembló, las rocas se partieron. Recordemos que hubieron personas que resucitaron en ese día y que entraron y causaron sorpresa a muchas personas. Entonces lo que sucedió aquel día que acabamos de estudiar aquí en el capítulo 12, aquel día se está refiriendo al día del Mesías, al día de su ministerio, al día de su muerte, al día de lo que causó la muerte de él y la pena en la gente. Gran llanto en Jerusalén. No desaprovechemos esta oportunidad, no desaprovechemos el sacrificio del Señor. El sacrificio del Señor se habla de años, ¿verdad? Esto se viene armando y planeando para nosotros no de la noche a la mañana. Esto viene de un plan eterno y que lo vemos en las Escrituras y vemos como este plan eterno toca tu vida hoy en día. El plan eterno de Dios toca tu vida, toca tu puerta. No salva al mundo, no salva al resto, no lo mires así. Eso es verdad, pero no lo mires así. El plan eterno de Dios toca tu puerta.
Todo el camino es para llegar a tu casa, donde tú te encuentras. Déjalo entrar, déjalo entrar. Ese plan eterno de Dios que Él elaboró, caminó para poder llegar a tu vida. Reflexión final. Quiero volver a este texto que leímos recién. Jehová que extiende los cielos, el principio del versículo del capítulo, ¿no? El capítulo 2, el versículo 1. Jehová que extiende los cielos y funde la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Dios participa hoy en el mundo de forma activa. Este texto es un verbo continuo. No es que lo haya hecho una vez, el Señor lo sigue haciendo. El Señor sigue trabajando de forma activa. Cuando uno se pregunta y ve las noticias, ve todo lo que sucede, ve el tema del coronavirus, vemos los asaltos, vemos las muertes, es normal que nos hagamos la pregunta de quién está al control de todo esto. Créame que el Señor está al control de todo, al menos a favor de su pueblo. El Señor está al control de las cosas que le suceden a su pueblo, a usted y yo, que somos parte de este remanente gentil que estudiamos en algún momento. Como dice este pasaje, así como el Señor forma el espíritu del hombre que está en nosotros, por lo tanto, el Señor tiene el derecho para destruir naciones y para salvar, por supuesto, a su remanente. Y para nosotros el Señor tiene la soberanía para darnos y decirnos con autoridad las cosas que tenemos que hacer y la forma en cómo tenemos que vivir. Porque nuestra vida no es nuestra. La vida que tú tienes no es tuya. El Señor está formando en ti un espíritu dentro de ti. Eres templo del Dios viviente. No es tu vida, es la vida de alguien más, de alguien superior, de alguien que le da sentido a tu vida. Por eso nosotros como cristianos tenemos el sentido de la vida, porque somos cristianos, sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos el patrón de conducta, tenemos el camino. Por ende, dediquémosles la vida al Señor. Y no debería ser tan difícil si reconocemos que el espíritu que Él forma en nosotros viene de parte de Él. Por lo tanto, dedicarle nuestra vida es simplemente devolverle algo en agradecimiento por todo lo que Él ha hecho y devolverle algo que en realidad le pertenece, considerando que Él quiere formar un gran espíritu en nosotros para tenernos con Él en gloria.